Tengo una enseñanza en mi corazón desde hace rato y quise compartirla acá. Apenas me dijeron que podía dar una enseñanza acá en Conexión. Me encantó muchísimo y se llama Un Mundo Paralelo. Un mundo paralelo. De pronto, para algunos de nosotros, dice, pero ¿y qué puedo hablar? Hoy día estamos hablando mucho de multiverso y de tantas cosas que de pronto para algunos es un poco imposible, para otros es algo muy rápido, para otros es algo muy fácil, pero yo sí creo que hay un mundo paralelo espectacular. Dios ha determinado algo para nosotros y hay una gran ventaja para ti y para mí. Él tiene tu futuro en sus manos. Hay una gran ventaja. Si el futuro mío dependiera de mí solamente, creo que estaría en un gran problema. Pero creo que Él tiene nuestro futuro en sus manos. Y hay algo que te lo quiero comprobar, y realmente te lo quiero comprobar con la palabra. Quiero que por favor, si tienes tu Biblia allí, Éxodo 1:10, y habla acerca de Moisés. Habla acerca del plan que Dios tenía para Moisés. Dios tenía realmente un plan. Y yo te quiero decir algo, para todo plan de Dios, para todo propósito de Dios, hay una mentira del enemigo. Y ese es el mundo paralelo. Éxodo 1:10. Y yo quisiera que por favor me acompañaras a leerlo. Me encanta muchísimo lo que puede decir la palabra de Dios allí. Tantas cosas que Dios nos puede hablar. Y quisiera que lo tuvieras allí presente. Boys. Éxodo 1:10. Y mira lo que dice la palabra de Dios acá. Dice: ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo la guerra, también se unan nuestros enemigos y peleen contra nosotros y se vayan a la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de los tributos y que le molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje y Pitón y Ramasés. Pero cuanto más le oprimían, está hablando del pueblo de Israel, cuanto más le oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían más que los egipcios y temían a los hijos de Israel. Y los egipcios les hicieron servir fuerte. Sabes, el pueblo de Israel estaba en servidumbre. Tenían más de 400 años como esclavos. Ellos duraron todo ese tiempo. Y para Dios tenía un plan para el pueblo de Israel. Él tenía un plan, y el plan de Dios era que iban a hacer un Moisés, y ese Moisés iba a liberar al pueblo. Ahora tú dirás, ¿y de dónde iba a salir Moisés? Pues del pueblo de Dios, y de pronto Dios ingenió una forma bien extraña, una forma muy extraña, muy particular. Resulta que había un tiempo donde empezaron a matar a los hijos. ¿Alguien se acuerda de eso? Levante la mano. ¿Quién se acuerda de eso? Mandaron un edicto, te lo voy a leer entonces porque algunos no se acuerdan. Dice la palabra de Dios allí mismo en el 1:15 dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y le dijo: cuando asistas a las hebreas en sus partos y veas el sexo, si es hijo, mátalo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, son robustas y dan a luz antes de que lleguemos. Entonces Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y las parteras, por haber temido al Señor, fueron bendecidas. ¿Saben qué ocurrió con eso? Unas mujeres con temor de Dios permitieron que Moisés naciera. Y justo cuando nace Moisés empezó la persecución, y empezaron a perseguir a los niños porque no podían nacer. Hay una verdad que había allí en ese momento. La verdad era que el pueblo de Israel era un esclavo. Pero había una verdad que es mayor que esa. La verdad es que Dios tenía la provisión para esa esclavitud. Iban a hacer un Moisés en medio de Egipto. ¿Cuántos se alegran por eso? Dios tenía un plan en medio del plan. Dios tiene un plan en medio del caos. Pastor, pero murieron muchos hijos. Sí. Pastor, ¿realmente se murieron muchos niños? Sí, fue una mortandad terrible. Mataron a muchos niños, pero Moisés quedó vivo. No solamente quedó vivo Moisés, sino que lo crió Faraón. Dios tenía un plan. Yo creo que tú de pronto, ahora en un momentico vas a entender un poquito esto que te estoy hablando. Dios sacó
a Moisés y permitió que Moisés fuese, que lo dieran a luz, permitió que lo criaran en Egipto, permitió que lo formaran en Egipto, para luego ir y pararse a Faraón y hablarle a Faraón cara a cara, porque sabía cómo se movía Faraón, sabía de dónde era Faraón, sabía todo lo que Egipto hacía, sabía de todas las formas y maneras de cómo tenían oprimido a un pueblo. Yo creo que Colombia va a ser liberada por algún Moisés que está aquí en esta sala. Dios está preparándote y quizás tú no te das cuenta, pero Dios te está preparando en medio del caos. Dios te está preparando en medio de una nación de pronto que quizás algunas personas dicen, no, pero esto está mal, no, y la sociedad está así. Dios te está preparando a ti y Dios te tiene aquí porque tiene un plan paralelo para ti. Dios no ha desechado a Colombia, Dios no ha desechado a Venezuela. Y mira lo que te digo, Dios no ha desechado a Venezuela. Cuando me preguntaba Pastor Pacho, me preguntaba, y sí, van 8 congregaciones. Dios no ha desechado a Venezuela. Y te puedo contar algo de mi nación muy fácil. Sí, está muy oprimida. Sí, tenemos una inflación hiperalta. Sí, tenemos un índice de embarazo precoz impresionante. Sí, pero Dios no ha dejado de bendecir a nuestra nación y cada vez gente está llegando a los pies de Jesús. Dios no ha dejado de bendecir la nación. Y hay otra cosa más. Vamos por favor a Mateo el libro de Mateo, capítulo 27. Mateo capítulo 27. Pasó lo mismo con Jesús. Con Jesús pasa lo mismo. Viene y dan una orden y dicen, ¿cuál es la orden? Que no nazca. ¿Cuál era la orden? Iba a nacer Jesús, el Salvador. Y eso está en Mateo capítulo 1. Pero me voy al 27 porque hubo la misma mortandad. Hubo una mortandad que fue predicha, ya estaba dicho que iba a nacer el Mesías, el Salvador. Isaías y Ezequiel ya habían dicho, y será su nombre llamado Emmanuel, y vendrá y será Dios con nosotros, Dios fuerte. Ya estaba predicho, ya la palabra de Jesús, la palabra de que iba a nacer el Mesías, estaba unos 500 años antes con Ezequiel y con Isaías. Pero ¿qué ocurrió? Ocurrió algo especial. Vino de la misma forma y empezó la mortandad porque dijeron, van a ser el Mesías, van a ser. Y aquellos hombres que seguían las estrellas también decían, van a ser. Y Jesús nació de una forma muy extraña. Nació en un lugar muy extraño, bajo unas características muy extrañas. Pero ¿qué ocurrió allí? Se tenía que cumplir la palabra. Dile al que tiene a su lado, la palabra se va a cumplir. La palabra de Dios se va a cumplir. La palabra de Dios no está jugando. La palabra que Dios soltó sobre tu vida se va a cumplir en el nombre de Jesús. La palabra que Dios soltó sobre ti se va a cumplir, aunque estemos viviendo en un mundo paralelo. Y ya te voy a hablar de esto del paralelo. ¿Qué es eso? Mateo capítulo 27, verso 60, dice, y lo puso en el sepulcro nuevo, ya había muerto Jesús, y dice que había labrado en la peña, y después de hacer rodar la piedra a la entrada del sepulcro, se fue, y estaban allí María Magdalena y la otra María, estaban sentadas en el sepulcro. Y al día siguiente, después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes diciendo, Señor, nos acordamos de aquel engañador, hablando de Jesús, que dijo viviendo, cuando estaba en vida, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y el postrer error será peor que el primero. Y Pilato le dijo, ahí tenéis la guardia, ir a asegurarlo, como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando con piedra y poniendo la guardia. Menos mal que eso funcionó, Jesús no resucitó. Había un plan. ¿Cuál era el plan? Tenía que nacer el Mesías. Y había un plan. ¿Cuál era? Tenía que morir y resucitar. Ese era el plan. Ahora te hablo de la parte paralela. Dios siempre suelta su plan y siempre lo suelta por adelantado. Dios suelta un plan sobre tu vida por adelantado. Antes de que tú nacieres, desde el vientre de tu madre, ya Dios estaba soltando una palabra sobre ti. Ya Dios estaba soltando una palabra sobre ti antes de que tú nacieras, y Dios te destinó para algo grande y para algo de bendición. Cuando Dios destina a alguien para algo, siempre hay oposición y siempre hay momentos que truncan, y por eso necesitamos transiciones, necesitamos cambiar, necesitamos ver
¿qué es lo que Dios está diciendo para mí? Porque siempre hay un plan contrario. El plan de Dios va a permanecer y se va a cumplir, pero siempre hay un plan contrario. Y ese plan contrario decía, hay que matar a Jesús. Primero decía, no hay que dejar que nazca. Pero ya había una profecía. La profecía decía, y entonces la Virgen concebirá. ¿Cómo así que la Virgen? Ya estaba la palabra dada. Entonces no podían encontrarla. ¿De dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Pero la Virgen concebirá. Y luego que la Virgen concibió, no se pudo hacer más nada. Jesús estuvo viviendo, haciendo su vida, y luego que no muera ahora. Que no cumpla lo que dice para ser el Mesías, que no cumpla los requisitos para ser el Mesías. Y empezó el enemigo realmente a truncar y a truncar. Y si tú ves parte de la palabra de Dios, todo el Antiguo y Nuevo Testamento consistía en que el enemigo tratar de truncar el plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? Rescatarte a ti, rescatarme a mí. No hay monte que... Soy muy malo cantando. ¿Quién cantó? Creo que ustedes lo van a agradecer mejor. Ven. Solo esa estrofa, solo esa parte. Y hazte cuenta que estoy cantando yo. No hay monte que no alumbres, monte que... Ay, no. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. La otra. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Se equivocó porque era la parte mía. Gracias. ¿Cuántos creen ese cántico? No hay mentira que Él no rompa para encontrarte a ti. No hay mentira, no hay barrera que no rompa para encontrarte a ti. Cuando este chico hizo el llamado temprano en la reunión, hizo el llamado y dijo, pasen adelante. Me acordé de cada uno de ustedes como si fuera yo. Temeroso y miedoso. Miedoso para hacer el ridículo, impresionante. Y cada vez que iba a una reunión decía, ¿y si me ven? Mejor me siento por aquí, donde nadie me vea. Pastor, Johnny, pase por aquí. Te estoy hablando de todavía era pastor. Y todavía siendo pastor, a veces entonces me decían, pastor, pase por aquí. Y yo, no, yo me quedo acá, tranquilo, cerrado. Y una de las cosas que identifiqué en mi vida es que realmente tuve un problema y tuve que reconocer mi problema. ¿Cuál era el problema? Tenía una serie de tenía una serie de mentiras que yo estaba asumiendo como verdades en mi vida. ¿Cuáles eran ese tipo de mentiras? La pena. Ay, es terrible la pena qué horrible. Yo dar una palabra profética a alguien, y si me equivoco. Fui aprendiendo con el paso del tiempo, fui aprendiendo de que realmente mi Dios suplirá, de que mi Dios es mi Dios. Y si mi Dios está conmigo, ¿qué me importa hacer el ridículo? ¿Alguien está dispuesto a hacer el ridículo conmigo? Ahí vamos. ¿Alguien está dispuesto todavía a seguir creyendo en Jesús aunque la gente diga, eres un tonto? ¿Alguien todavía está dispuesto o qué? Y aprendí a que de repente hay muchas mentiras que se inculcaron en mi vida y me las entendí y las aprendí y las recibí. Lo cumbre, las recibí y las albergué y ya vivía con mi mentira. Yo no sé si a ti te ha pasado, de pronto y sí, pero a mí me pasó mucho eso. Claro, yo también le acuñaba mucho a mi infancia. No tuve una infancia muy feliz, no nací en un hogar cristiano. No, lo contrario. Cuando nací, yo nunca supe si realmente yo fui el culpable de que mis padres se separaran o no. A los 9 meses, mis padres negociaron un trueque. Y así me encontré. Yo nací en el oriente venezolano, estado Anzoátegui. Y mi padre se fue al centro del país, Valencia, estado Carabobo. Y allí entonces mis padres negociaron y mi mamá salió encinta. Imagínate, mamá salió encinta por allá y le envió un WhatsApp a mi papá. ¿Cuál? No había WhatsApp.
¿Cómo papá se enteraba de que mamá estaba preñada, estaba embarazada de él? Imposible. No había, ni siquiera habían esto. Ni siquiera de esos habían. Si algunos jóvenes dicen, ¿eso qué era? Unos teléfonos, que uno le daba así. Los teléfonos tenían unos números. No, mentira. ¿Cómo se enteraba mi papá que mamá estaba embarazada de él si ya habían dejado de tener relaciones? Fue complicado. Mi abuela fue a constatar el asunto y dijo, ay, tan lindo ese muchacho, me lo llevo. Mi mamá estaba en una pobreza tan terrible, que no le quedó otro remedio. Lléveselo. Dame los dos que éramos de papá. Se lo llevaron. Resulta que quizás siempre quedó la duda, el tipo se parecerá, ¿será mío o no será mío? ¿Será mío o no será mío? Total, pues creo que si le muestro una foto de mi papá, usted va a decir, feo los dos, igual. No hay diferencia. No hay diferencia. Es verídico. Ahora, siempre estuve con esa idea de que quizás, ¿será que fui el causante? Me crié en hogar disfuncional y me fui criando la idea, muchas ideas. Papá estaba, pero no estaba. Total que me crió la abuela. Tuve un sinfín de cosas para empezar a aceptar verdades, mentiras como verdades. Y empecé a tener rechazo, empecé a pensar que la gente no me amaba, empecé a pensar que la gente no me quería, empecé a dejar de pasar adelante cuando me llamaban. Empecé a creer que mi voz era muy fea, entonces le dije a ella, canta por mí. Cuando realmente tengo una voz impresionante. No lo hice porque aquí están mis hijos y van a decir, papá, se van a poner así. Y realmente empecé a creer tanta cosa que se decía y empecé a dejar de amar a gente, empecé a dejar de confiar en la gente y empecé a aparentar muchas cosas. Le voy a dar una buena noticia a los que aparentan. ¿Están listos para recibirla? No eres lo que aparentas, eres lo que Dios dice que tú eres. Y esa es una buena noticia para mí. No soy lo que aparento, por lo tanto, cada vez que intento aparentar cosas, digo, pero si yo no soy de esto, pero si yo no soy este, pero ¿por qué trato de vestirme por qué trato de ir para? ¿Por qué trato de comportarme? Y aprendí a comportarme como tenía que comportarme delante de Dios. Por lo tanto, lo que veo en el contenido del televisor es lo que puedo ver igual como lo veo con mi esposa o igual como lo veo contigo. Aprendí a caminar y aceptar que Dios tiene una verdad paralela para mí. Dios tiene una verdad diferente para mí. Yo no sé si para ti cuántas verdades tú has aceptado. Yo no sé cuántas mentiras tú has aceptado como verdades. Pero algunos de nosotros, aún siendo pastores, te voy a dar una muestra. A veces terminaba el servicio y le decía, ¿y qué tal? ¿Y cómo quedó la prédica? ¿Sabes qué buscaba? Aceptación. ¿Y cómo quedó la prédica? Y le preguntaba a mi esposa, ¿y cómo quedó? Y ella es tan dura. No te escuché. Fortalecía mi identidad. ¿Y cómo quedó? Mira, hicimos tal actividad para adultos o para jóvenes. ¿Y cómo quedó? ¿Cómo quedó la actividad? Traté de eliminar todo ese poco de cosas porque empecé a identificar que realmente quería quedar bien con la gente. Y le decía a la gente, hoy esta semana hice como 4 consejerías el lunes y fui a visitar no sé qué, prediqué en tal parte, como justificando a la iglesia lo que hacía. Pero lo que quería era aparentar, porque realmente tenía un corazón que necesitaba amor. Tenía un problema con la aceptación impresionante. Yo sé que de pronto aquí en Cali no pasa eso. De donde yo vengo sí me pasa y mucho. Y de donde yo vengo tengo jóvenes que tenían estos síntomas como yo. Y por eso se me dificultó mucho tener de pronto la responsabilidad de ser cabeza de casa, la responsabilidad de ser cabeza de la iglesia, la responsabilidad de ser soy un hombre de Dios. Aceptar que Dios tiene una verdad para mí me trajo libertad. Aceptar que Dios tiene una verdad para mí realmente trajo libertad y empezó a desenmascarar cada mentira del enemigo para mi vida.
Yo no sé cuántas mentiras tienes tú atravesadas acá. Yo no sé de qué se ha llenado tu corazón. Quizás uno voltea y ve y dice, cuando yo volteo y veo el asunto con mi mamá, digo, ¿qué me hubiera pasado si me hubiera quedado con mamá? Mamá estaba en una pobreza extrema. No podía darme educación, no podía darme nada. Realmente fui un privilegiado porque cuando mamá tuvo muchos hijos y cuando ella dice que cuando estaba en gestación, cuando estaba embarazada de este muchacho lindo que está acá, cuando ella estaba embarazada de mí, dice que estaba trabajando en una casa de familia haciendo labores domésticas y la señora que estaba allí todos los días tomaba mucho jugo y le mandaba hacer jugo en la mañana, jugo en la tarde y jugo en la noche para ella. Y mamá dijo, y de ese jugo tomaba yo, por eso tú naciste así de gordo. Dice que de todos sus hijos fui el más rozagante, pero Dios me bendijo. ¿Sabes para qué me bendijo Dios? Para un tiempo como este. ¿Sabes de dónde me sacó el Señor? Para un tiempo como este. Años después me llevaban a conocer a la señora que decían que era mi mamá. Sí, ella es tu mamá. No, ella no es mi mamá. Sí, ella es su mamá. No es. Y yo entonces iba, me le acercaba y luego me iba otra vez para el de mi abuela y decía, esta es mi mamá. Y así fue hasta que a la edad de los 8 años, mamá me enseñó un versículo muy poderoso. Y ese versículo dice, Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cómo me sirvió? Criarse sin papá y sin mamá no es fácil. Pasamos muchos peligros. Somos expuestos a muchas cosas. Vamos con desventaja delante de la gente, porque la gente tiene la columna de papá y la columna de mamá. Y empecé a identificar algunas cosas en mi vida. Y esas cosas en mi vida tenían mucho que ver con la aceptación. Pero también tenía mucho que ver con las mentiras. Para cada mentira, para cada verdad de Dios hay una gran mentira del enemigo. La mentira trae pecado, la mentira trae distracción, te distraes, no es lo que eres. La mentira te distrae del propósito que Dios tiene para ti. Y yo fui aceptando esas mentiras, fui aceptando que no era amado, fui aceptando que no era bien recibido, fui aceptando que era rechazado, fui aceptando esa verdad y esa no es mi verdad. Y yo estoy seguro que si tú has aceptado verdades como esas no son tus verdades. Dios tiene para ti otro tipo de verdad. Dios tiene para ti la verdad. La verdad no es una palabra, la verdad es una persona. La verdad es Jesús. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La verdad es una persona. Yo acepté la verdad. Cierto hombre de Dios decía que mientras más verdad abrazas, más gracia abrazas. No sé cuántas verdades tú estás abrazando, pero te digo, no puedes abrazar tantas verdades y tantas mentiras al mismo tiempo. Tienes que soltar algo. Yo decidí soltar mentiras. Yo decidí soltar apariencias. Yo decidí no comportarme como me tenía que comportar porque la sociedad decía que me tenía que comportar así. Pero pastor, ¿cómo haces? Si eres pastor, te tienes que comportar como un pastor. Puede ser. Y alguien a veces me bromea mucho y me dice, pero en tu red social hablas mucho de fútbol, no hablas casi de Dios. Porque soy Johnny. Soy Johnny. De paso, soy pastor de la iglesia. Pero también soy esposo. Pero también soy papá. Pero también puedo ser tu amigo. O te puedo ganar a las cartas como gané allá. También perdí.
y no se te cae nada cuando tú eres sincero. Pero cuando empiezas tú a vencer esos temores, y hoy a mamá la quiero tanto. Esa mujer Dios le premió la vida porque se aferró a quien se podía aferrar. Y hoy todos sus hijos son cristianos. Todos sus hijos le sirven a Dios. Y tiene uno que le llaman pastor. Dios le restituyó en grande. Me acuerdo una vez que le dije: mamá, no tengo que darte ahorita. Me dijo: uy, tengo una terrible situación. Y le dije: mamá, no cargo ahorita plata, pero yo mañana te resuelvo. Y me dice: tranquilo, hijo. Mamá, pero es que me estás diciendo que no tienes. Ay, mi hijo, ¿me vas a enseñar tú a depender de Dios? La que no tenía plata, la que no tenía marido, la que tenía muchos hijos, la que estaba olvidada, Dios no se olvidó de ella, y ella también aceptó una verdad: ella es una hija amada. Y ella fue entonces restaurada, y hoy es una mujer de intercesión y está orando por ti hoy aquí. Ella está orando por ustedes hoy. Y me encanta contarlo. ¿Sabes por qué? Porque hay una verdad paralela en todo esto. Dios no se olvidó de ti. Yo no sé por cuántas cosas pasaste, pero Jesús, antes de nacer, lo iban a matar. Jesús, mientras el Espíritu Santo lo envió al desierto, ¿sabes para qué lo envió al desierto el Espíritu Santo? Para ayunar, para tener un encuentro con Dios. Pero la Biblia también dice que allí en el desierto fue tentado. Que allí en el desierto fue tentado y le dio hambre, estaba solo, estaba vulnerable. Yo no sé quién se puede encontrar solo. Y yo sé que viniste acompañado quizás y que tienes varios amigos aquí, pero de pronto alguna de las personas que están aquí quizás están abrazando alguna mentira, y esa mentira te aleja del propósito. Tú no eres eso. Tú no eres esa mentira. No, pero es que en mi casa todos lo hicieron así. En mi casa todos se acostaron. En mi casa todos empezaron el matrimonio de atrás hacia adelante. Tú no eres esa mentira. Tú eres piedra preciosa para el Señor. Tú eres una piedra preciosa. Lo mejor de Dios está por escribirse en tu vida. Tú eres una piedra escogida del Señor. Pero yo tengo que abrazar la verdad de Dios. No sé cuántas mentiras tienes que soltar, pero te quiero animar en este momentico a que puedas encontrar qué mentira debes soltar. Solo por unos segundos, allí como estás, cierra tus ojos. Solo unos segundos, ya te digo que lo abras. Cierra tus ojos. No sé qué mentira debes soltar. Ya, puede abrirlo. Nada de lo que está ocurriendo en tu vida es al azar. En tu vida nada ocurrió al azar. Nadie te invitó aquí al azar. No aceptaste a Jesús al azar. No estás recibiendo este mensaje al azar. Y no porque fuera yo. Te aseguro que el que hubiera venido hoy iba a hablarte de esto a ti, porque Dios tenía un encuentro contigo hoy. Yo soy una circunstancia hoy, pero Dios tenía una cita contigo hoy. Y el mismo que tiene la cita contigo hoy es el mismo que la ha tenido siempre. Y es el mismo que dice: yo te amo. No hay nada al azar. No hay nada al azar. No sé por cuántas cosas pasaste. Una vez me volqué en un carro yendo con mi familia a predicar a un lugar. Otra vez me choqué y casi me parto la cabeza. Me agarraron, no sé, como 40 puntos en la cara. Sí, sé lo que estás diciendo, que es difícil ir conmigo en un carro. Eso por si acaso. La verdad de Dios es que Él desea pureza para ti. Él te ve con ojos de pureza y con ojos de amor. Y apunté algo que vi allí, y con esto quiero terminar porque quiero orar por todos. Ahí alguien decía en una petición, eran peticiones de oración, ¿cierto? Y me capturó una entre muchas. Y decía: bueno, Señor, gracias por el de la visa, gracias por el del hermano que necesitaba salud. En fin, vi varios, por el matrimonio. Pero una me capturó y decía 2 palabras: necesito fuerzas. Wow. Wow. Y yo creo que necesitamos fuerza hoy para hacer esto que te voy a pedir.
Póngase sobre su pie un momentico, por favor. Creo que necesitamos fuerza y valentía para hacer esto. Y me encantó esa canción que cantábamos hace rato. Y vamos a cerrar nuestros ojos. Cierre sus ojos un momentico allí. Hay una verdad de Dios, hay un mundo paralelo que se está viviendo a tus necesidades, que se está viviendo a pesar de tus luchas. Hay luchas, hay necesidades, pero Dios tiene un mundo paralelo real, que es el mundo real. Y en el mundo real de Dios Él dice, tú eres sano. En el mundo real dice, tú eres valiente. En el mundo real de Dios dice, tú eres vigoroso. Tú eres amada. Tú no necesitas una prueba de amor para ser amado o para ser amada. Tú eres amado. Y como necesitamos eso, yo voy a pedir un favor. Si tú te has identificado con esto, cuando yo estaba allí, el llamado que el Señor colocaba en mi corazón era: ¿qué mentira te está alejando del propósito de Dios? ¿Qué mentira te está alejando del propósito de Dios? Porque hay un mundo paralelo, hay una verdad de Dios. Esa verdad permanece, aunque hay una mentira que se parece mucho, que pareciera que tiene características. Dios está diciendo: yo tengo una verdad para ti. ¿Qué mentira te está alejando de Dios? Y sin ningún tipo de pena ni vergüenza, tú coloca tu mano en tu corazón allí donde estás. Coloca tu mano en tu corazón. ¿Y qué importa lo que dice el que está al lado? En este momento, ¿qué importa? Pero si tú le regalas quizás unos 5 minuticos y con tu mano en tu corazón tú dices: ¿qué mentira me puede estar alejando de Dios? No sé qué pornografía, no sé qué malos dichos, no sé qué malos amigos, no sé qué ideas preconcebidas, no sé qué rechazo. Pero la mentira que tú veas que te está alejando de parte de Dios, vamos a hacerla añicos, vamos a sacarla ahora, vamos a identificarla y vamos a echarla fuera de nosotros. Porque el Señor dice: mientras no desocupas de esa mentira, no puede albergar más verdad. Necesito sacar la mentira para que la verdad venga. Así que yo necesito ese valiente, así como el que pidió oración allí. Necesito fuerzas. Yo necesito, si hay alguien que lo pueda hacer, puede hacerlo ahora. Y venga, no le va a decir a nadie cuál es su mentira, pero sí identificar patrones de rechazo, identificar patrones de que no me quieren, no soy querido, no soy importante en este lugar ni en mi casa, mejor me voy. Ese tipo de cosas generan una mentira en tu vida. Y yo te invito a que si le identificaste, ven, porque no voy a tener muchos minutos. Puedes pasar aquí y quisiéramos orar por ti, quisiéramos el equipo orar por ti. Si es eso, por favor, hazlo en este momento y vamos a orar por ti. Yo no sé qué tipo de mentira identificaste, pero si puedes hacerlo, hazlo. Yo identifiqué las mías. Ahora ya yo hice mi tarea. Puedes identificar la tuya y puedes hacerlo en este momento. Y vamos a identificar. No importa lo que te está diciendo el de tu lado. Excelente, qué bueno, no importa. Hay una mentira que se instauró y la tenemos que quitar. Hay algo que está allí que no te pertenece. Hay una mentira que no te pertenece y a esa mentira la vamos a desechar ahora en el nombre de Jesús. Dios en este momento está haciendo todo lo que te puede hacer. No hay pared que nos rompa, no hay mentira que Él no pulverice, no hay sombra cuando su luz llega, no hay nada que Él no pueda hacer. Él ahora lo está haciendo. Levanta tu mano. Amén.